Porque hay una, claro, en el arte siempre hay una reinterpretación histórica, una relectura, evidentemente. Nadie fue allí a tomar una foto cuando Colón pisó, si es que pisó. ¿Cómo España se integra, cómo integra su mandato? Yo voy en mi barco, yo estoy conquistando tierra, veo Puerto Rico y decido que ese pedazo de tierra va a ser mío. Pues es que Puerto Rico es un referente para el mundo. O sea, un referente de superación, de luchar por lo propio, ¿no? De decir, me importa lo mío. Muchas cosas que hay que desempolvar. Hay cajas y cajas de documentos que todavía no están clasificadas. Entonces, si uno abre eso, es una caja de Pandora que reescribirá los libros de historia, porque decir, oye, hemos creído algo mucho tiempo en la historia porque se ha repetido. Vamos allá, familia, bienvenido a otro episodio aquí en Anton Media. Hoy domingo 5 de la tarde, como les prometimos, ¿verdad? La semana pasada. Esta sección que se está convirtiendo en la favorita de muchos. Yo de verdad que me emociona siempre que traigo algo nuevo al canal, cuando veo que el público lo acepta o de repente encuentro otro nicho de un público que dice, wow, por favor, habla más sobre esto. De verdad que me emociona encontrarlo y le doy las gracias siempre, ¿verdad? Porque estas personas, ¿verdad? Toda esta gente que ha descubierto este canal, dele subscribe, suscríbase, bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor viste este episodio que te encantó mucho o el anterior, pero si no te suscribes, no hay manera de que te enteres que subí otro contenido que te puede interesar, o incluso te puede interesar más aún que el anterior que viste. Así que te invito a suscribirte, a darle like, bien importante al video, para que sigamos llevando este canal al siguiente nivel. Hoy, en este episodio especial, como todos los domingos, me acompaña mi gran amigo creador de contenido, ¿verdad? Que se ha ganado unas amistades nuevas en las redes sociales y otros no tan amistades. Pero conmigo está Josué Piquel, así que un aplauso nuevamente. Josué, gracias por estar conmigo hoy otra vez. Hemos sobrevivido a la ola. Bienvenido a, ¿cómo se le llama esto? Al mainstream. Bienvenido a cuando te encuentran y quieren dejarte saber que te equivocaste o dártela. Bienvenido, Josué. Que sean muchos más. Vamos a hablar de ciertas cosas en el episodio de hoy. En especial, quedamos en hablar en el episodio anterior que grabamos juntos, Josué. Hay muchos temas por ahí para abordar. Decidimos, ¿verdad?, organizarnos y dedicarle un episodio a cada uno de ellos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la primera interacción España-Puerto Rico. La primera, ¿verdad? Esa llegada de cómo España se integra, cómo integra su mandato. Yo voy en mi barco, yo estoy conquistando tierra, veo Puerto Rico y decido que ese pedazo de tierra va a ser mío. ¿Cómo integro, cómo llego y implanto mi dominancia y pongo organización, ¿verdad? Llevo quizás lo mismo que he creado en ese momento, lo llevo a Puerto Rico. Y de esta manera se empieza a delegar como que o a escoger ciertos gobernantes, esas primeras líneas de mando, ¿sabes? Yo quiero que tú viajes en el tiempo y hagas que mi gente acá en Anton Media viaje en el tiempo y me cuentes cómo realmente fue esa primera interacción España-Puerto Rico, Josué. Pues detrás tuyo ha aparecido una imagen que seguramente no fue así. Tengo a Colón aquí atrás mío. Tenemos una... Porque hay una, claro, en el arte siempre hay una reinterpretación histórica, una relectura, evidentemente. Nadie fue allí a tomar una foto cuando Colón pisó, si es que pisó, porque eso está en duda. Aquí ¿no? O sea, que ahí no estaba el pana mío, el punchline, que es fotógrafo, que él no tomó esa foto. No, el pana ahí, mío, ¿no? Ahí no estaba uno ahí pintando rápido. Vamos rápido. ¡Quédense quietos! Exacto, no se muevan. Taínos, por favor, Colón, quédate ahí. No. Eso no pasó. Pero esto es una interpretación de lo que... Esto es una interpretación de lo que supuestamente pasó, ¿no? Porque hay historiadores que dicen que sí que desembarcó, que habló con uno de los jefes taínos, que hicieron una especie de acuerdo. Otros dicen que no. Hay lecturas de sus cartas, de muchas cosas. O sea, cuando dicen que no lo podemos saber porque en aquella época la información... No, en aquella época se escribía todo. Todo. Hay muchísimos registros. Es verdad que hay algunos registros que se han perdido, como cuando fue el ataque holandés, que quemaron, de la que hablaremos más adelante. No estoy ya haciendo spoiler. Sí. Pero
pero hay documentos que se quemaron y cosas que sí que se perdieron, pero han quedado restos en España, en varios sitios. Un buen investigador, un buen historiador, es el que no solo se encierra en, mira, estos son los documentos que tengo aquí en el archivo de Puerto Rico. No, yo he conocido historiadores increíbles aquí en Puerto Rico que han dicho, espérate, ha pasado algo aquí en Puerto Rico, déjame ir a España, déjame ir al archivo de Indias en España, déjame ir al Vaticano, al archivo del Vaticano. Y hay historiadores que han invertido su dinero, han ido a España, puertorriqueños, que yo conozco de primera mano, que para mí son un referente, unos historiadores impresionantes, que no simplemente se han dedicado, que en el archivo de aquí de San Juan hay muchas cosas que hay que desempolvar, que hay cajas y cajas de documentos que todavía no están clasificadas. Entonces, si uno abre eso, es una caja de Pandora que reescribirá los libros de historia, porque decir, oye, hemos creído algo mucho tiempo en la historia porque se ha repetido, sobre todo por historiadores del siglo XIX, ¿no? Que caían en ocasiones en una cosa que a mí no me gusta caer, pero irremediablemente a veces caemos, que es la falacia del historiador. La falacia del historiador es aquella en el conjunto de falacias, ¿no? Falacias son errores, queriendo o no, que engañan a la hora de presentar la historia, ¿no? Okay. O presentar cualquier argumento. Entonces, la falacia del historiador es proyectar mi situación actual, histórica actual, a un pasado en la cual ni mis conceptos, ni la forma de hablar, ni nada era como yo lo pienso ahora. O no podemos decir nada, ¿no? Pero era otra mentalidad completamente a la que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, un ejemplo así rapidito. Hablar de colonia o colonización en el siglo XVI es ridículo. La palabra colonia o colonización viene sobre todo de la esfera franco, ¿no? de la francesa y la anglosajona del siglo ya XVIII. ¿Okay? Cuando Francia o Inglaterra consideraban que sus dominios en ultramar eran inferiores a la metrópoli y que esos territorios debían explotarse para beneficio de Francia o de la corona francesa o de Inglaterra. En España no sucedió eso como tal en el siglo XVI. Y hoy es lo que vengo a demostrar. Porque hoy tú vas a traer qué es realmente, ¿verdad? Y ¿verdad? Viajar en el tiempo, que es lo que vamos a hacer prácticamente en este episodio. Pero antes, Josué, yo exhorto a la gente que descargue la aplicación de NewsPR Digital, que este periódico digital, ¿verdad? Que estamos colaborando. Y usted puede, ¿verdad?, enterarse de lo que es política, farándula, deporte, todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, siguiendo, ¿verdad?, en las plataformas digitales NewsPR. Sígalo, dale follow allí. Y también puede descargar la aplicación NewsPR Digital. Y obviamente también saludando a la familia de Wico, la bebida oficial del verano, whisky más coco. Josué, tú me dirás, tú lo probaste, llevas rato ahí. Ya, mira, ese vaso está vacío, cómo está Josué. el vaso, yo aquí hablando. Esto se ve hasta mal, pero es que yo lo serví, Josué empezó a bebérselo y ¿qué vamos a hacer? Yo digo, Pues, no modo. vaya a ser que ahora se desvirtúe la historia. Yo creo que para nada. Este producto, whisky más coco, te vi que eres... afina más en la historia. No. Ya hay que servir lo otro, Bueno, pero nada. Josué, vamos a darle el tema porque yo quedé, ¿verdad?, con los suscriptores aquí en el canal de que te iba a preguntar de esa primera interacción cuando llega, ¿verdad?, España a Puerto Rico. Tú me habías incluso mencionado que ahí incluso se sabe de una ley que incluso era ilegal. La esclavitud acá sí se hacía, porque no vamos a decir que no se hacía. Correcto. Se nos caen encima. Sí, se eso hacía. está claro. Pero era ilegal en cierto, ¿verdad? De cierto momento en adelante. Háblame primero de cómo España toma posesión, ¿verdad? Y empieza a delegar los jefes o cómo escogían. ¿Cómo hicieron esa transición, Josué? ¿Qué es la información que has visto? Para ser más riguroso, ¿no? Y también en beneficio a tus suscriptores, ¿no? Que sepan dónde buscar, ¿no? Porque hay gente que me dice, oye, pero eso que tú estás diciendo, ¿dónde lo voy a encontrar?
gracias al esfuerzo de mucha gente que se ha interesado por la historia, muchos de estos documentos de los que yo estoy hablando están digitalizados en Internet. Importante, ¿verdad? Para que usted corrobore. Tenemos por ahí algunos documentos, pero de todas maneras yo me voy a encargar de que la gente lo esté viendo en pantalla. Pero esto que tú vas a decir puede la gente buscarlo y corroborarlo. Totalmente. La mayoría de mis... yo soy un investigador, o sea, estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales, concretamente en historia de Puerto Rico, y llevo 7 años dedicándome a esto en YouTube, leyendo documentos en vivo, porque quien quiera puede ir a mi canal y ver cómo entrevisto a doctores en historia, etcétera, etcétera. Y mis referentes principales son, sobre todo, ¿no? Un historiador puertorriqueño que para mí es... Vamos, yo no sé cómo no tiene una estatua este señor, porque ha hecho unas investigaciones impresionantes, que es el fundador de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Aurelio Thió, que la mayoría de los documentos de lo que yo hablo, sobre todo en lo que vamos a hablar hoy, son investigaciones que hizo él. Y no simplemente se quedó en documentos que vio aquí en Puerto Rico. Él viajó a España, hizo unas investigaciones impresionantes para contrastar la documentación de aquí, y eso es lo que hace un buen investigador. Incluso irse a Cuba, a Santo Domingo, buscar documentos por todo el entorno que han influido a la historia de Puerto Rico y ver la relevancia de Puerto Rico. Puerto Rico no era una islita más. No era esta pequeña isla, la pequeña isla del Canto. No. Puerto Rico, como veremos hoy, era un referente. No se me tiran encima ahora de externos a Puerto Rico, ¿no? No, pues que es Puerto Rico. Hoy parece ser que, o sea, hacía unos años, hasta que vino Bad Bunny y toda esta cosa del reggaetón, parecía que Puerto Rico no existía en el mapa. Para muchos, ¿no? En Europa, y tú ibas por la calle, ¿no? Lo típico que hacen. ¿Dónde está Puerto Rico? Y no te lo sabían ubicar en el mapa. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, Oye, pero... Yo me creo que todo el mundo sabe dónde está Puerto Rico. Pero ahora, eso es ahora, que ha habido ¿Sí? un boom, una expansión. Pero resulta que en el siglo XVI, XVII y XVIII Puerto Rico era importantísima. Importantísima. Y dejamos de serlo y volvimos a hacerlo. O sea, como que se tapó en un periodo, no sé por qué. ¿Y por qué? Pero Josué, ¿y qué? No sabemos, pero ¿qué sucedía en ese periodo entonces que de repente Puerto Rico no era importante o no era algo significativo? Porque mira, Puerto Rico fue tan importante que marcó a una generación completa de España, que se llama la generación del 98, que se llama así literalmente por la invasión de los Estados Unidos, ¿no? La invasión de los Estados Unidos tapa un poco también por una propaganda, ¿no?, americana, de decir que todo lo que hizo España en Puerto Rico fue malo, fue malvado, y aquí no había educación, la gente eran unos salvajes, y Estados Unidos vino a liberarlos. Exacto. Entonces ese discurso, muchos puertorriqueños se lo han creído y han despreciado su propia historia. Y también se ha creado una identidad un poco diluida, que no se entiende muy bien. Y por eso es importante redescubrir la historia, porque redescubriendo la historia dices, ¿tampoco éramos unos 4 taínos en la selva y ya está, y que vinieron y los españoles, hay gente que cree que tanto los taínos como los españoles eran muy brutos, las dos partes, y los africanos eran todos esclavos, y tienen esa concepción de la historia. Es como que lo normal, ok. Exacto, pero no tiene, o sea, si uno tiene esa perspectiva de la historia, déjeme decirle, pero tiene una perspectiva muy obtusa, muy cerrada, o sea, cuando uno empieza a investigar la historia de Puerto Rico, y a mí me encanta, o sea, es algo que me apasiona, dice, es que Puerto Rico es un referente para el mundo. O sea, un referente de superación, de luchar por lo propio, ¿no? De decir, me importa lo mío. O sea, me importa esta herencia, me importa esta patria que me han dejado. O sea, bueno, me emociono y me pierdo del tema. No, el whisky de coco. Sí, eso es. No. Mira, pero es bien importante, porque qué bueno que mencionas tus fuentes y de dónde sacas toda esta información, porque no es lo mismo uno hablar porque vio un video o vio un resumen, un documental de whatever o XY cosas, que de verdad te felicito porque vienes acá y me dijiste, Anto, déjame primero presentar mis fuentes, porque quiero que cuando escuchen o vean esto
puedan corroborarlo. Y yo de verdad, pues te doy las gracias, ¿verdad? Para que la gente también cuando termine este episodio pueda ir y revisitar esos textos y ¿verdad? Esos recursos. Que los documentos de Aurelio Tío están todos digitalizados. En la academia, o sea, uno pone Aurelio Tío, Universidad de Puerto Rico, Aurelio Tío, la bandera de Puerto Rico, y te salen todos estos, todos, en documentos de 1970, 80, de los años 70, 80, la mayoría, ¿no? Que se dedicaron a hacer todas estas investigaciones. Después, aparte de Aurelio Tío, tenemos a Ricardo Alegría, que bueno... El fundador del Instituto de Cultura. El fundador del Instituto de Cultura. Ay, si hoy levantara Ricardo Alegría la cabeza... Bueno, no sigo por ahí. Sí, Ricardo Alegría es uno de los mejores arqueólogos de Puerto Rico. Sin duda, mejores arqueólogos y historiadores que al menos si tú haces una tesis doctoral y al menos una vez no haces referencia a él... miel de tesis. Exacto. ¿No? Mejor dicho, imposible. Pues hay importancia a lo que es importante, ¿verdad? Aurelio Tío hay que citarlo, ¿no? Y un alumno de Aurelio Tío, que es el doctor Miguel Rodríguez López, estupendísimo historiador, que lo he traído a mi canal hablando sobre el tema de los taínos. No, y me dijiste que lo trajera Anton Media, así que vamos a hacer el ajuste ahí, la invitación ahí a traer una conversación grande sobre, ¿verdad? Los indios y todo ese tema, muy interesante. Este señor ha descubierto cosas maravillosas, documentos en Sevilla, ahora que está el Mundial de Fútbol, ¿no? También un saludo a Tim Payne. Un saludito ahí también. Que está en todo el apoyo de Hispanoamérica, porque cuando los hispanos nos unimos, hacemos cosas maravillosas. A mí la revolución Tim Payne, ¿no? La manifestación Tim Payne del fútbol refleja lo que somos los hispanos, ¿no? A mí esta rivalidad de que Santo Domingo era mejor que San Juan y toda esta cosa que hablaremos después, que ha pasado en estos días, me parece un poquito ridículo en el sentido de que, o sea, podría ser una competencia sana en el sentido de que somos hermanos. Entonces, este historiador, Miguel, hizo una investigación y descubrió, por ejemplo, que el primer partido de fútbol, yo le digo fútbol porque soy español, a mí eso de soccer... Sí, tú eres español, fútbol. Exacto, fútbol. Fue en Sevilla y fue taínos jugando pelota y describen cómo o sea, los taínos fueron una... Vamos a llamar taínos para generalizar, que si no después en los comentarios te dicen, no eran taínos. Bueno, vamos a generalizar y llamarlos taínos. Pues había un grupo de taínos que vivía en Sevilla, que se casó en Sevilla, que hay registros en Sevilla de gente libre, registrados como familias descendientes de taínos. Y es más, en Sevilla hubo una pandemia, una epidemia, y muchos de ellos murieron porque no tenían los anticuerpos suficientes, y se hizo un cementerio de taínos en Sevilla. O sea que el doctor Miguel Rodríguez está investigando. No quiero hacer mucho spoiler porque de eso te hablará él. Pero sí que quiero comentar el libro, un libro fantástico que él ha escrito. Es una investigación de años. El indio borincano y el rey emperador, un encuentro para la historia en 1528. Que by the way, no sabía que era Manax el que salía en la portada, que lo tuvimos aquí en Anton Media también hace, quizás un año atrás. A Manax, sí, lo tuvimos por acá y hablamos mucho sobre lo que son las prácticas, ¿verdad? Creencias y todo lo que, ¿verdad? Él trae como esa cultura y la vive, ¿verdad? Y la expresa en sus redes sociales. A Manax, seguro que sí. Pues justamente Miguel Rodríguez quería ser muy fiel a la historia, porque esto es una novela histórica, pero bueno, la mitad del libro no es tan novela. Es más todo el proceso que él hizo, todo el proyecto de investigación que él hizo para poder hacer esta novela. Que él se fue a España, él intentó hacer todo el recorrido que hizo el taíno que visitó al emperador, solicitó al emperador mejoras en relación la defensa. O sea, cuando nosotros hablamos de las leyes de Indias, de la defensa del indio, de las Américas,
este encuentro fue fundamental. A mí me da igual que digan que lo hizo, sí, ahora los boricuas son Adán y Eva, Adán y Eva eran boricuas, como algunos comentarios. Sí, yo vi, te dejaron un par de comentarios ahí de como, no, olvídate de eso, eran puertorriqueños Adán y Eva. No era boricua. Pues este señor, y está documentado con documentos, o sea, este libro lo podéis comprar, está disponible. Y yo quiero eso, que entrevistes algún día al doctor Miguel Enríquez de todo el trabajazo, porque hizo un trabajo para conseguir esta historia. Entonces, este taíno se entrevista con el emperador y le cuenta la situación que estaban viviendo los taínos en la isla de San Juan Bautista, ¿no? En lo que conocemos como Puerto Sí, como Rico. que, ¿qué está pasando ahí? El indio, pues mira, y ahí sale, cuenta esa situación. Porque, ahora después pasaré a cómo se organizaba, ¿no? Se organizó la isla al principio, pero quiero mencionar que este libro lo quieren hacer un cortometraje que esperemos que se proyecte en algunos cines, tanto de aquí de Puerto Rico como de España. Ya está pensado para ver si se puede hacer en la feria, en el Festival Europeo de Cine que se hace aquí en Puerto Rico todos los años, con mi amigo Álvaro Aguiló, que él vino aquí a Puerto Rico hace un año a grabar y quiere venir el año que viene también a presentar su corto. Aquí está Álvaro con un morrión. Saludo a Álvaro ahí, con su... Morrión, el casco. Morrión. No, nadie golpea a Álvaro en la cabeza. Exacto. Y justamente él ha querido ser tan fiel a la historia que ha cogido a un puertorriqueño como actor que va a hacer de taíno. La peluca, solo la peluca que va a llevar el actor cuesta como 200 euros. O sea, porque lo quiere retratar tal cual. Igualito. Ya ha consultado a este arqueólogo, Miguel Rodríguez, para que ser lo más fiel en las vestimentas, en cómo fue el encuentro. Hay algunas cartas, algunos documentos tanto del rey como del taíno, ¿no? Que se escriben esta interacción, ¿no? Entonces, o sea, es que la historia es una cosa que cuando uno se mete ahí es como un bucle infinito que no puede salir. No, pero es importante. Este libro me dice que está accesible, Miguel Rodríguez López, así que todo salga bien en ese, ¿verdad?, cortometraje. Por cierto, no me pagan nada por la promo, ¿eh? No, ni a mí. Esto lo hago pero por amor al arte. Ahí para ayudar, seguro que sí. Ahora sí, ¿tenemos alguna otra fuente que quiera reseñar? En principio, bueno, con estos, como dirían en España, monstruos, ¿no? De la historia, con estos grandes historiadores de Puerto Rico, ¿qué más fuentes puedo aportar? O sea, Exactamente. Estos señores bastan por sí solos. Por si acaso, vaya y corrobore. Ok, vamos ahora en sí a ese primer inicio, Josué, para ya que la gente, ¿verdad?, tenga esa respuesta. Cuéntame, ¿cómo de todos estos, ¿verdad?, recursos que tienes acá, que son muchísimos, me imagino que hay mucha literatura sobre esto, ¿cómo entonces se organiza esa primera llegada, ¿verdad?, de España a Puerto Rico? ¿Cómo entonces empiezan a ellos a delegar, a decir, ok, pues mira, este va a ser el líder, este va a ser... ¿Cómo se da esa dinámica? Explícame eso, ¿cómo realmente ocurre? Ok, primero que nada hay que pensar que venimos de una estructura monárquica de la cristiandad. No es una monarquía absolutista, que esto en el siglo XIX muchos historiadores confundieron los términos. La monarquía absolutista es donde el rey es el monarca supremo, ¿no? Lo típico que vemos en las películas. Yo mando y se hace lo que yo diga. Se acabó. Y se acabó. Ese estilo de monarquía no existía en España en ese momento. Existirá después, ya ha entrado el siglo XIX, ¿okay? Con Fernando VII concretamente. ¿De qué fecha estamos hablando entonces? Ok, para tener una fecha ya marcada. Okay. ¿Estamos hablando de cuándo? Hablamos de que la monarquía hispánica, que nace como tal, como parte de la Reconquista y después como el descubrimiento de América, se va gestando y viene formando con una base sólida de intelectuales. ¿Okay? Esta base sólida viene desde la Universidad de Salamanca, principalmente, donde hay contrapesos al poder del monarca. Esto no solo... O sea, esto es una estructura, a mí no me gusta decir medieval, sino más bien de la cristiandad.
el término medieval es algo impuesto en el tiempo de la Ilustración, la Revolución Francesa, como para despreciar ese periodo. Pero el derecho español viene del derecho romano, donde ya, y que el derecho romano, por cierto, aquellos que estudian leyes, que son abogados, hasta el día de hoy estudian el derecho romano, del Imperio Romano, que después heredó España. Entonces, ¿qué pasa? El monarca, España se dividía primero en gremios, ¿no? Los gremios formaban pueblos, los pueblos se unían, formaban ciudades, y las ciudades, o sea, antes del gremio estaba la familia, después de la familia va el gremio, los distintos gremios con los nobles formaban fueros, y los distintos fueros se juntaban en las cortes españolas. La corte tenía que aprobar el rey. No es que, yo llego, yo heredo, yo soy el rey. No, no, no. Es más, hay muchos problemas hereditarios en la España, en la España de la cristiandad. ¿Por qué? Porque las cortes, los nobles, tenían que aprobar que ese rey subiera al trono. O sea, no era tan fácil. Por eso la reina Isabel la Católica pasa un proceso. El rey Carlos I, que después lo veremos, y V de Alemania, que venía de Holanda, ni siquiera hablaba bien español, que es el que sale en el libro del Borincano, ¿no? Ese es Carlos I, no hablaba bien español. Es más, se ha elegido un actor que él es español, pero con origen alemán y un poco así, que hace como acento. Es que el corto va a ser una pasada. O sea que rigor histórico como a mí me gusta. Pues el rey Carlos, al principio las cortes no lo aceptan. Y hay una rebelión de los nobles. O sea, es un proceso tal que a ti, como monarca, te regulan. Hay tres estamentos, ¿no? Está el rey, ¿no? Como figura que representa a todos, ¿no? Todos los súbditos. Están los fueros, pero está la iglesia. O sea, la iglesia también regulaba y controlaba que los monarcas no se excedieran. Hay monarcas que han estado más de acuerdo con la iglesia, otros menos. Pero el pueblo, como era cristiano, tenía varios niveles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan aquí y ven que igual parecido, ¿no?, al sistema del Imperio Romano, cuando en su expansión España decide adaptar las costumbres locales al derecho español. Me voy a explicar. Por ejemplo, cuando llegan aquí a Puerto Rico, que se llamaba Boriquén, como queráis decirlo, porque hay mucho debate sobre eso, no me voy a meter ahí, vamos a llamarlo la isla de San Juan Bautista. Había ya un sistema que los taínos usaban de servidumbre. Los taínos tenían esclavos, tenían siervos. O sea, la esclavitud ya existía antes de que llegara a España. Ya tenían esclavos. Sí. Los mismos taínos tenían esclavos y luchaban entre ellos. O sea, este mito del buen salvaje, ¿no?, de que todos eran buenos, pacíficos y aquí no pasaba nada. No, hay demostraciones de guerras, de batallas entre taínos, caribes, los mismos taínos, dependiendo de la tribu. Hay casamientos, uniones, pactos. O sea, todo eso se daba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un sistema que se llama las naborias o naborías, que consistía en un sistema igual piramidal, donde el cacique era la cabeza y después había una especie de nobleza taína, después los siervos y los esclavos, ¿no? Ese sistema estaba aquí. Entonces, Juan Ponce de León, cuando llega, bueno, voy a ir un poquito más para atrás. Los primeros pobladores europeos de Puerto Rico son los cerdos y las cabras. Cerdos y cabras, lo que había. El lechón. El lechón fue lo primero que llegó a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque asignan a Yáñez Pinzón, los hermanos Pinzón que vinieron en los viajes de Colón, Yáñez Pinzón, le dicen que que sea capitán y corregidor de la isla de San Juan Bautista. El caso es que él no puede o no quiere. El punto es que él tiene una idea. Ok, en Puerto Rico había plantas autóctonas, está el pescado, ¿no? La yuca, el pescado, tal, pero falta carne.
sea, todos los grandes mamíferos no son autóctonos de Puerto Rico. No hay un gran mamífero puertorriqueño propio de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué decide? Dice, bueno, vamos a soltar cerdos y cabras que se reproduzcan y que llenen la isla. Y ahí es donde sale el queso puertorriqueño, queso de cabra y el lechón, que tan rico es ahora, bueno, que recomiendo a cualquiera que coma lechón cuando venga aquí a Puerto Rico, pues eso nace de allí, que dice, vamos a soltar. Y otro tipo de animal que se suelta mucho aquí son las gallinas castellanas, que son negras. Y seguramente habréis visto muchas gallinas negras, o sea, de plumaje negro, aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son las gallinas que mejor se adaptan a la hora de que los depredadores los puedan comer. ¿Por qué? Porque en Castilla había muchos zorros y se podían comer las gallinas. Entonces las gallinas, con la evolución, ¿no?, se adaptaron a treparse en los árboles. Yo le he preguntado a amistades mías de aquí de Puerto Rico que tienen gallinas y yo le he dicho, ¿dónde te ponen a ti los huevos las gallinas si no están en jaulas? Si tú las tienes por ahí por el campo, ya, chacho, me la dejan por cualquier sitio, en los árboles, en las matas. Pues eso es porque son gallinas castellanas, porque ellas dejaban sus huevos escondidos en arbustos, en árboles. Así que si quieres tener gallinas y huevos aquí en Puerto Rico, encierra las gallinas. Fíjate, porque te la van a dejar en donde sea. No, y cuando dijiste el color, pensé que tenía que ver algo con... De repente pensé en camuflaje en la noche. No sé, por algo pensé en eso. Podría ser. Que el color tuviese algo que ver. Pero interesante. Entonces, cerdos, cabras y gallinas castellanas. Así mismo. Fueron los tres que tiraron a que se reproducieran. Sí, y esos fueron los primeros pobladores europeos, por así, o españoles, animales españoles. Lo primero que trajeron. Lo primero que se Antes de que viniera un grupo de... Antes que viniera Juan Ponce de León, que también hay un debate sobre eso, que no me voy a meter. Ahora estoy dando pinceladas, toquecitos para que uno también se interese en investigar. Claro, ¿no? claro. Hay dos fuentes, ¿no? Una primera que dice que Juan Ponce de León llegó en 1506, que dicen que no desembarcó, simplemente era una expedición para ver si 2 años después por dónde era mejor entrar en la isla. Y aquí dejó a un traductor y a Cristóbal de Sotomayor, que hizo la villa de Sotomayor después, que se casó con la taína Guanina, que también eso es medio leyenda, pero también es verdad. Cristóbal de Sotomayor se casó con Guanina. Y entonces, 2 años después, en 1508, entró por el suroeste y ahí fue cuando conoció a Guaybaná, hicieron el Guautiau, ¿no?, que es el pacto de paz, se dijeron los nombres, ¿no? Esto ya lo sabemos mucho, ¿no?, porque en la escuela te lo repiten, así que no me voy a entretener ahí. Entonces, Juan Ponce de León, ¿qué dice? Bueno, aquí está el sistema de naboríes. Somos muy pocos españoles, porque la verdad es que Juan Ponce de León, que tenía apenas 50 personas en un barco, en 2, no sé. Estoy tirando así porque realmente la población de vecinos, después cuando se hacen los censos ya un poquito más adelante, con 1530, 1527, una cosa así, nos llega a 200 personas. O sea, 200 peninsulares. Estamos hablando de españoles peninsulares, no llega a 200. ¿Y no hay registros de cuántos? Pues, sí, hay censos. ¿De cuántos ya habitaban aquí? Sí y no. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que, primero, una fuente que yo no me fío para nada es Bartolomé de las Casas, porque él tiraba datos muy elevados. Él dice que había 600.000 pobladores, pero eso es prácticamente imposible. Ningún historiador que se respete te dice que aquí había 600.000 pobladores. Después dicen algunos que hay 60.000. Pero lo que pasa es que los españoles, en los registros, en los censos, no cuentan, solo cuentan los que están en las naborías o en las ciudades. Por lo tanto, los del interior de Puerto Rico, los que están en la montaña, los que están en el yunque... ¿No los contaron? No los contaban, porque no estaban en las ciudades y no podían registrarlos. Porque estaban... Sí pudiese ser más cantidad, no quizás 600.000, pero... Y algunos escapaban, a lo mejor se iban a las Antillas Menores, ¿sabes? O sea, hubo un movimiento, un flujo muy grande. Y buscar en el yunque está heavy.
Ahí donde está el submarino ese que dicen. No te metas en eso, Josué. No, eso tiene sus investigadores también y eso. Sí, Otro un sí. tema interesante también. Pero se dice muchas cosas debajo del yunque y todo demás. Pero es otro tema, Eso Josué, es otro tema. Ahí no me voy a meter que estamos en el siglo XVI. No hemos llegado a ese de los submarinos. Pero te pregunto porque, ¿verdad? Ya estoy entendiendo. Viene este grupo, traen estos animales, como, ok, vamos a necesitar esto. Necesitamos que se reproduzcan con vías necesitamos alimento, todo esto. Me imagino que en ese censo que se hacía, pues contaban obviamente con mencionaste la isleta, ¿no? Esa parte Claro, eso de es, San Juan. eso es otro. Aunque bueno, otro me dices que entra procedimiento. por el sur. Sí, entra por el sur, pero a Guaybaná les indica que vayan hacia el norte y les dice, Vayan ahí para os allá. quedáis, iros para allá arriba. Vayan para la serra. Se intenta hacer una especie de... Se intentó hacer un poblado en el sur, ahora no me acuerdo el nombre exacto de cómo se llamó, pero lo abandonaron enseguida, o sea, no fructificó. Se quedaron en Caparra, estaba la villa de Sotomayor, que después será Aguada, ¿no? Y San Germán, que San Germán se va desplazando, pero el puerto de Aguada continúa estando. O sea, históricamente había 3 puertos continuos en el siglo XVI y siglo XVII. Entonces, en San Juan, o sea, después, cuando se funda Ponce, también se abre un puerto allí. Entonces le dice... Lo que es Aguada, San Juan, Ponce. Exacto. Aunque hay otros menores, porque en Cabo Rojo también, con todo lo de las salinas, había mucho tráfico de sal por ahí. Uh-huh. Menos mal que no era sal y otro polvo blanco. Uh-huh. Era sal. Sí, qué bueno que era sal. Traficaban con sal en aquella. Sí. Imagínate, ahora que botan la sal por ahí, se menos en aquella daño, época ¿verdad? se pegaban por la sal. Entonces le dicen, pues mira, instálate donde quedaba Villa Caparra, ¿no? Donde se fundó Villa Caparra. Juan Ponce de León era no solo un estratega excelente, sino que un comerciante excelente. Él tenía sus negocios, su primera casa es en lo que hoy conocemos como República Dominicana, ¿no? En la Española. Su casa sigue en pie, en piedra. Fue una de las primeras casas en piedra que hubo allí en Dominicana. Y después pasa a Puerto Rico y hace también el poblado de Caparra. De Caparra, lamentablemente, solo tenemos las ruinas. ¿Qué pasó con Caparra? Pues que los vecinos se quejaron. Que había muchos mosquitos. Y yo con el tema de los mosquitos estoy seguro, que pasó eso. Porque mi madre vino a visitarme aquí a Puerto Rico y fue una vez a la playa y estuvo... Depende de la playa que fue, pero exacto, sí. Fue a la playa. Hay playas que después de las 6 yo no... Y mira, Tacho, te tirotean esos mosquitos, papi. 3 meses con las ronchas de las picaduras. Uh-huh. Que fue al médico y todo ahí en España y dijo, ¿pero tú ¿Dónde tú te metiste? Exacto. ¿Qué parte de Puerto Rico? No vuelva ahí. Van a volver. No, pero oye, y doy fe, no es en todas partes, pero sí hay lugares y hay playas que yo te digo que por alguna razón da cierta hora y eso es... Yo soy dulce para los mosquitos y pues me pasa lo mismo. Pues, ¿pero qué fue lo que pasó en Caparra? Se quejaron de los mosquitos. Estaban allí y los vecinos empezaron a quejar y dijo, Juan Ponce de León dijo, oye, pero que esto es un buen sitio para comerciar. Oye, aquí está bien. Estamos bien aquí y tal. Y no, los vecinos se quejaron. ¿Y a dónde se quejaron? A Santo Domingo. Porque Santo Domingo era la capital donde se manejaba todo. Nicolás de Obando, el gobernador de Santo Domingo, era quien envió a Juan Ponce de León a ser gobernador aquí, ¿no? Y entonces la gente se quejó tanto que enviaron cartas allá en Santo Domingo, mira que aquí los mosquitos, no sé qué. Entonces deciden trasladar la villa de Caparra a la isleta de lo que hoy conocemos como San Juan, pero entonces se llamaba Puerto Rico. So, básicamente lo que estamos viendo en San Juan, la isleta estaba en Caparra. Exacto. La población estaba en Caparra, pero Juan Ponce de León tenía un punto, que es lógico, que es que en la isleta no había agua corriente. ¿Bien? Entonces decía, pero oye, ¿y el agua qué? Entonces, volvemos al capítulo anterior de los túneles, uh-huh. Que ahí lo mencioné un poco de por qué San Juan está prácticamente agujereada por abajo, ¿no? Por el tema del agua, se hacían muchos pozos, muchos aljibes, mucho para contener el agua, ¿no? de la lluvia sobre todo.
Entonces, ¿qué hace Juan Ponce de León? Juan Ponce de León ve que los taínos ya tienen un sistema organizativo y no es que coge, como muchos creen actualmente, coge y hicieron todos esclavos, mataron a todos. No. Juan Ponce de León dice, espérate, esta gente ya tiene un sistema. Vamos a hacer que oficialmente para el reino de España, ¿no? A los reyes de España, los caciques sean los propios gobernadores de sus propias naborias. Por ejemplo, tenemos ejemplo como el cacique Arasibo, ¿no? La cacica Lluïsa, que se casa con el mulato Mejías, creo que era Pedro, si no me equivoco. O sea, tenemos varios caciques que se hacen cargo de como gobernantes de sus propias naborias. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene el problema. Y es más, España tenía mucha en consideración la nobleza local. Esto no solo pasó en Puerto Rico, pasó en todos lados. Por ejemplo, en el Imperio Inca. En Inca, hasta que se disolvió el virreinato del Perú, había un consejo de 24 panacas. Panacas es el sistema organizativo de los incas, ¿no? Que gobernaban y hacían leyes. O sea, España no llegaba y destruía todo lo que había. No. Ella adaptaba al imperio sistemas de gobierno que ya existían aquí. O sea, que España se adaptó a la línea de mandato que había aquí en la isla de los caciques. Exacto. ¿Qué pasó? La corrupción. Oh. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser eso corrupción, Josué? El hombre, aquí. El ser humano es pecador. Pero ¿por qué tú dices corrupción? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos con el tema de los hijos de Colón, ¿no? Los descendientes de Cristóbal Colón. Aquí Cristóbal Colón tenía otra mentalidad, ¿no? Para los reyes de España, pues era un poco, como dicen en Puerto Rico, lambón, ¿no? Y le escribía cosas bonitas. Pero después hacía lo que le daba la gana aquí. ¿Qué pasa? Tú imagínate esto que te he contado antes de que el control que se tenía sobre la monarquía hispánica. La familia Colón dice, los reyes de España dicen, si tú descubres algo por allí, tú vas a ser el virrey. Entonces tus hijos tienen que heredar el virreinato. Pero la corona española, viendo lo que hacía, la mala gestión que tuvo Cristóbal Colón, dijo, no. Tú no vas a ser virrey. Entonces, los hijos de Colón, sobre todo Diego Colón, denuncian a los reyes de España. Y hay un juicio que dura años, que se llaman los pleitos colombinos. O sea, tú imagínate que yo denuncio al rey y que hay un juicio que dura años aportando pruebas diciendo, oye, que esto es mío. Sí, tú eres el rey, pero tú debes obediencia a que tú me diste un título a mí. O sea, no es tan fácil, no es tan sencillo como decir, los reyes de España aquí hacían lo que querían. No era así. Es verdad que hay un poder, pero también hay unos juicios. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban entre que sí, no, vamos a cambiar, echan a Nicolás de Obando, ponen a Diego Colón, y claro, Juan Ponce de León era el preferido de Nicolás de Obando. Cuando llega Diego Colón, quiere poner a sus amiguitos. Y aquí viene un personaje que es el que fastidió el sistema que tenía Juan Ponce de León, que es Juan Cerón. Y esto lo escribe la persona más polémica de todas, que es Bartolomé de las Casas, que ya hemos mencionado. Y Bartolomé de las Casas dice que fue por culpa de Juan Cerón que el sistema que había aquí se rompe y empieza el sistema de encomiendas. Que la corona española no permitió el sistema de encomiendas, pero no estaba de acuerdo. Y lo permitió por estos juicios con Diego Colón. Después, cuando se fueron los Colón, lo primero que hace la corona española es disolver el tema de las encomiendas y la repartición de indios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en 1502 la reina Isabel la Católica ya declara públicamente que todo indio nativo de aquellas tierras descubiertas y por descubrir eran siervos de la corona española, por lo tanto, personas libres. Estaba prohibida la esclavitud de los indios. La esclavitud existía. 1502.
1502. Ya existía la esclavitud, pero ella dice Claro. que aquí no, que eso es que no se La podía. esclavitud de indios. de De indios. los africanos es otro tema. Ah, espérate, ¿Sí? estamos hablando de los que De los habitaban. indios. Ok, descubrimos esta isla. Pero los que descubrimos aquí, estos indios, no, o sea, es ilegal utilizarlos como Son esclavos. súbditos de la corona y responden directamente a la corona. Es decir, ¿Pero que qué significa súbdito? Como que. súbditos es, o sea, en el tema de la monarquía se habla de súbditos, los protegidos, porque tenemos que entender que en aquella época se entendía que a ti te protegía un rey de otro rey. Ok. ¿Se entiende? O sea, si yo juro lealtad a un rey, este rey yo sé que me va a garantizar mi seguridad frente a otro invasor. Ujú. Esa era la mentalidad de la época. Entonces, súbdito se refiere a que este rey me va a proteger. O sea, yo le sirvo Y él porque me va a protege proteger. de Es otros un- reyes. Exacto, es de un la otra invasión. intercambio. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se descubren las tierras, se dicen, esto es la isla de San Juan Bautista, automáticamente los pobladores son gente libre que es súbdito de la corona, por lo tanto protegida de la corona. Y eso lo recalcan constantemente los reyes de España. La primera, Isabel II, que incluso en su lecho de muerte, ella dice expresamente, si veis el testamento de Isabel la Católica, es precioso, le dice a sus hijos que si alguno de los indios ha sentido agravio por parte de los españoles, que se les compense el mal que se les ha hecho. ¿Eh? O sea, hay una protección directa desde el principio. Y aquí te quiero entrar con el tema de la bandera, porque tiene mucho que ver con este momento histórico. Esa primera bandera, Josué. La primera bandera de Puerto Rico. Pero antes te quiero hablar del escudo. Ponme el escudo aquí. Este es una recreación. O sea, actualmente el gobierno de Puerto Rico usa el escudo de Puerto Rico, Ujú. que es, en realidad es el escudo de ahora lo hicieron durante, cuando se hizo el ELA, el Estado Libre Asociado, la Ujú. Constitución de Puerto Rico, cogieron el escudo y hicieron un poquito un disparate heráldico. Anda. No me voy a meter ahí porque yo tengo, Estás diciendo que el escudo de Puerto Rico ahora es un disparate. heráldicamente hablando, Ok, sí. ok. Este era el anterior y el. Este y es el original, el ¿no? El original. del Cordero, pero tiene algunos errores en el actual. El actual está basado en este. ¿Sí? Pero cuando se hace el Estado Libre Asociado y se elige la bandera, se elige el escudo, la gente de Puerto Rico dice, intentaron cambiar el escudo del Cordero y ahora están intentando cambiarlo otra vez, algunos políticos. Y quisieron hacer una mezcla ahí en Nueva York con el escudo intruso. Eso es otra historia. Ok. Entonces, este escudo literalmente es un poema de amor del rey Fernando el Católico a su esposa, la reina Isabel, que había fallecido. O sea, tú ves esto y tú ves un poema de amor. Y te lo digo porque la isla de San Juan Bautista, y lo siento por las demás islas y los demás territorios, se llama San Juan Bautista porque era el patrón de los reyes católicos. O sea, lo más preciado que tenían, y es más, la hija de los reyes católicos se llama Juana. O sea, ahí lo dejo, la primera hija. Ellos tenían una devoción grandísima a San Juan. Y por eso le ponen San Juan. O sea, el nombre más preciado por los reyes católicos es San Juan Bautista. O sea, para que veáis la importancia que tenía Puerto Rico. O sea, no solo... Y él manda hacer este escudo que en un estudio de Aurelio Thiot, él pone copia completamente, una copia porque el original se perdió, pero hay una copia en Sevilla, ¿no? Del documento describiendo el escudo completo, que yo digo, tipo, cuando hicieron el ELA no podían haber leído el documento. O sea, tanto les costaba leer el documento para hacer bien el escudo. Entonces tenemos aquí que uno de los errores es el tema de la bandera, que está en estos repetida. Lo que más se repite es esta bandera y esta cruz. La cruz blanca sobre fondo rojo, que es de la Orden de San Juan de Jerusalén.
a la que pertenecía el rey Fernando el Católico. Entonces él pertenecía a esa orden de San Juan y dice San Juan, pues aquí está metido todo San Juan. ¿Okay? Ujú. Aquí en el escudo actual ponen la bandera de el reino de Aragón. Ok. Pero es incorrecto porque el rey Fernando el Católico, que era de Aragón, nunca quiso poner en este escudo esa bandera. Entonces, esta es la bandera. Ya que lo pusieron porque él era de allá. Sí, era la del rey Fernando. Ok. Que como que aquí pone Fernando y la Y, que algunos dicen que es de Joana y otros dicen que es de Isabel, pero yo creo que es de Isabel, la católica. Algunos dicen que no es de Isabel porque como ya había fallecido, pero vuelvo y repito, esto es un poema de amor a su esposa fallecida. Hay muchísimos detalles, no voy a decir, pero la primera bandera que usaban, ¿no? que se identifica con Puerto Rico, es la bandera de la Orden de San Juan de Jerusalén. ¿Ok? Que después la hacen el fondo verde, aquí se ve un poquito oscuro, pero esto es un fondo verde, con el castillo y el león, es la bandera que se hace en el 21 de septiembre de 1546. ¿Sí? De esta bandera solo tenemos cosas que han dicho los historiadores, análisis, o sea, físicamente no hay ninguna bandera de estas. No, solamente Pero, imágenes. exacto, se cree que existía esta bandera con el castillo de León, el fondo verde, lo característico de Puerto Rico, el color de Puerto Rico, por así decirlo, es el verde. Yo creo, y no sé, pero tengo que investigarlo y tengo que hablar con independentistas de dónde ellos cogieron la bandera verde con la cruz blanca. Del partido independentista, del PIB. Porque tiene mucho que ver con esto. Sí, tiene la O sea, ¿verdad? La cruz y el color verde que ellos donde está rojo, ¿verdad? ¿Cómo es la bandera? Ellos tienen verde y la cruz blanca. aquí está abajo está la bandera de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y encima está la bandera de San Juan. Y esa silueta. Esto es el león y el castillo, de Castilla y León. ¿Por qué león? Porque, bueno, lo que se hacía no venía en el nombre de la corona de Aragón, venía en el nombre de la corona de Castilla. Y por eso también ahí Cristóbal Colón tiene la bandera de Castilla y León, que son dos reinos que se unen en un momento en España y forman el reino de Castilla y León. Y la reina Isabel la Católica era la reina de Castilla y León. Okay. Y se casa con Fernando el Católico, que era del reino de Aragón. Entonces, esta bandera, después hay un tal Diego, hay un conquistador que se llamaba Diego, que solicita al rey de España añadirle a esa bandera original. ¿Ves? Aquí tenemos la cruz amarilla con el fondo verde y aquí la cruz blanca con el fondo rojo. Entonces, estoy hablando en términos, no voy a hablar en términos heráldicos porque cada color en la heráldica tiene un nombre. Estoy hablando para que se entienda. Le pone un borde dorado. Dorado, sí. Con 8 estrellas rojas de 8 puntas. La estrella de 8 puntas es símbolo del apóstol Santiago, porque dicen que una estrella iluminó la tumba del apóstol Santiago en Galicia, donde está Santiago Compostela. Y entonces supieron que eso eran los restos del apóstol Santiago. O sea, hay un poco una leyenda ahí, o milagro, ¿no? Y ponen estas estrellas de 8 puntas alrededor, le permiten a este Diego poner estas estrellas alrededor. Es un estudio larguísimo, no me voy a detener en esto, porque yo estuve en mi canal casi 3 horas. ¿Dónde pueden ubicar tu canal para, ¿verdad? Que el que le interese quizás ver tu lectura más a fondo? Sí, mi canal es Press Plus, o sea, PRES más, ¿sí? Press Plus, y ahí a veces, pues cuando tengo tiempo, analizamos en directo, leemos, y justamente esta bandera yo la saco de un estudio muy bueno que hizo Aurelio Tío, el historiador puertorriqueño que comentábamos al principio. Entonces, volviendo, ¿no?, al tema de los indios, ¿no?, que me has preguntado las distintas leyes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos la Real Cédula del 12 de junio de 1520. Una cédula. Una Real Cédula es como una ley que se hacía desde la corona. ¿Ah?
que te decían, esto es lo que manda el rey. Te lo enviaban a América. Y eso es una primera cédula para protección de los indios. ¿Okay? Pero la más importante, que en esta ley declara a los indios, o sea, ya se había declarado libres en 1502, pero la de 1520 lo confirma. Y en el 21 de mayo, hasta las fechas os estoy dando, si no investigáis, yo ya no sé qué hacer. El 21 de mayo de 1542, el rey declara que ni en guerra ni fuera de ella podían ser los indios aprendidos como esclavos. ¿Por qué? Porque había una falla burocrática, ya sabemos cómo funcionan las leyes, echa la ley, echa la trampa, que decían, bueno, si yo estoy en guerra, como por ejemplo con los taínos, como la guerra hispano-taína, que era también con los caribes, pues yo si cojo presos en guerra, pues la ley funciona igual que en España. Si yo cojo presos de guerra, esos presos son esclavos míos. Da igual que tú seas español, europeo, cristiano, africano, lo que sea. La ley era así. Entonces, el 21 de mayo de 1542 dicen, no, ni en guerra. Es decir, ni en guerra ni fuera de ella podían ser los indios esclavos. En 1542. Después, evidentemente, se hace un montón de leyes que se recopilan y se llaman las leyes de Indias para proteger a los nativos de estas tierras. Es decir, ¿hubo abusos? Sin duda. Aquí no estamos negando que hubo abusos. ¿Por qué? Estaba el tráfico ilegal de esclavos, estaban un montón de situaciones que ahora vamos a ver también, porque estamos hablando del sistema de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Juan Ponce de León tiene muchas dificultades en gobernar aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en el primer periodo pasan 6 gobernadores distintos, por distintos escándalos, malas gestiones. Cada vez que quitan a un gobernador, vuelven a poner a Juan Ponce de León, porque era el único que sabía resolver. Pero Juan Ponce de León no era amigo de los Colón. Entonces los Colón quitaban a uno, ponían a otro, hasta la que ponían y quitaban los que yo le diera su gana. Exacto. ¿Quién mandaba? ¿Quién ponía Los Colón. Diego Colón, concretamente. Diego Colón ponía y quitaba como quería. Pero evidentemente desde aquí denunciaban a la corona y decían, oye, mira, este Diego nos está aquí arruinando. Y no lo queremos más. Quitarnos a Diego porque está haciendo un desastre. Y volvían y ponían a Juan Ponce de León. Y en lo que llegaba otro gobernador. Que llegaba el otro gobernador, igual, lo mismo. Se lo quitaban, volvía a Juan Ponce de León. ¿Y cuánto duraba sus términos? ¿No hay como...? Sí, no, está delimitado. No te voy a decir exactamente todos porque hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, así pinceladas rápidas, ¿no? Desde 1510 a 1513 está Juan Cerón aproximadamente. 1513 a 1524 es que se establece el virreinato colombino de los hijos de Colón. Okay. O sea, hasta 1524 aproximadamente. Y desde 1524 y 1537 se hace oficialmente la provincia de la Española, que es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, que incluía Puerto Rico. ¿Sí? Puerto Rico estaba bajo la jurisdicción de Santo Domingo. ¿Sí? Entonces, en ese periodo se turnan varios gobernadores entre militares y jueces. No siempre eran militares. O sea, nos han vendido siempre la idea de que esto era un sitio militarista. Lo militarista viene con la Capitanía General, por una necesidad que después veremos. Entonces ya habían, o sea, la corona española y las cortes estaban experimentando cómo gestionar mejor y cómo hacer un buen gobierno aquí en Puerto Rico. Y habían probado que si gobernadores, jueces, que si gobernadores... No. Llega un momento que dice, y esto fue directamente del rey, ¿no? Que os voy a leer lo que dijo el rey. Yo tengo aquí 20.000 notas. Oye, y siempre exhortándole a la gente, ¿verdad? Que le dé like a este video si les gusta, ¿verdad? Este tipo de contenido donde viajamos en el tiempo. Como le digo a Josué Piquer, mira, vamos a viajar en el tiempo, vamos a hablar sobre esas primeras, ¿verdad? Inicios de España a Puerto Rico, cómo fue que se instalaron, cómo, ¿verdad? Seleccionaban el gobierno, quién mandaba las leyes, ¿verdad? A los indios acá, ¿verdad? Y lo hablamos acá desde
tú tienes una literatura que siempre ponemos al principio, lo hicimos en este episodio, de donde tú sacas, ¿verdad?, esta información y dialogamos sobre el tema y exhortamos a que la gente, ¿verdad?, deje su comentario sobre, ¿verdad? También hay mucha gente que lee, le gusta estos temas y se educa y busca mucha información. Puede dejar también su opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like. Vamos por culminar ya, Josué, pero que me ibas ¿Rayos ya? Sí, ya, muchachos. Sí, yo aquí me enrollo como una persona. Sí, yo aquí llegamos a 2 horas aquí. Ya, raro. Pero bueno, me estabas ubicando estábamos en los términos. Entonces, hay un periodo muy importante que la mayoría de los historiadores, no estos, sino otros historiadores, saltan por alto, que ha definido la forma del puertorriqueño de ver la política. Entonces, hay una real cédula del 12 de enero de 1537 que es impresionante, que el rey de España dice lo siguiente: elijáis cada año juntos en vuestros cabildos y ayuntamientos 2 alcaldes ordinarios. Es decir, uno para el partido de el partido de Puerto Rico y otro para el partido de San Germán. Entonces, 2 para cada uno. 2 alcaldes. Uno y uno. Entonces, estos alcaldes cada año se turnaban y todos los años, en Año Nuevo, aquí en Año Nuevo ahí no dan los carteles esos de no tirar balas al aire, ¿no? Balas perdidas. Pues en aquella época, en Año Nuevo, se reunían todos los vecinos, se sentaban a votar y a elegir alcalde. Okay. Hoy si haces eso, no creo que nadie se reúna en la plaza. Muchachos. Todos el primero de enero, la gente se levanta a las 2 de la tarde para hablar de que le dieron duro al festejeo. Al whisky más coca. Exactamente, le dieron duro. Sí. Entonces, esto es muy interesante porque todos los libres, todas las personas libres, para tú votar y elegir al alcalde había 3 requisitos. 1, ser libre. Es decir, da igual que tú seas español peninsular, que seas mulato, mestizo, daba igual. Tú podías votar y ser elegido. Si eras libre. Evidentemente los esclavos no podían votar. Votaban libre, hombre y casado. ¿Por qué? Porque no se votaba para evitar el nepotismo. Es decir, yo tengo 20 hijos y todos mis hijos me votan a mí, pues voy a ser yo. No. Entonces la idea era votar por familia. Es decir, el padre de la familia iba y era el que votaba. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento que aquí había tan poca población que la gente se empezó a quejar y decir: oye, es que al final vamos a elegir de gobernador a Puerto Rico al carpintero o al carnicero. Eso no puede ser. Y aparte, había muchas tramas de corrupción ahí metidas, porque el segundo obispo de Santo Domingo, aquí viene la bomba, el segundo obispo de Puerto Rico, que se llama el obispo Rodrigo de Bastidas, nació en Santo Domingo. Él sustituyó a Alonso Manso y junto con Francisco Manuel de Lando hacían unas trampas en el tema del censo. ¿Por qué? Porque a los indios o mestizos que eran más trigueños los escondían con los esclavos, los mandaban a encerrar con los esclavos. ¿Para qué? Para que se viera que había menos población, menos gente que elige, menos familias que eligen y ganar las elecciones. El gobernador... Los encerraban para que no voten. Exacto. Pero esta trama de corrupción la descubrió el doctor Luis de Vallejo, que era un jurista que enviaba la corona española para inspeccionar que las elecciones fueran justas y se hicieran correctamente como mandaba la ley. Luis de Vallejo tendría que haber ido hace unos años a Venezuela, pero sí, no fue, ¿verdad? No fue. No fue. Entonces, este Luis de Vallejo descubre que hay indios, que hay mulatos, que hay mestizos mezclados entre los esclavos. Y él dice: sáquenlos. Aquí esto no puede ser. Por eso hay un descenso brutal en los censos de aquella época con respecto a los indios. O sea, se contaban mal a propósito los indios por el tema de las elecciones. O sea que
hay censos manipulados, hay cosas, hay trampas, ¿cómo se hacen en la historia? O sea, en la historia siempre han pasado estas cosas. Y yo considero que este es un periodo de gobierno muy importante para la historia de Puerto Rico, porque a pesar de que después fue Capitanía General, etcétera, etcétera, aquí hay algo que a mí me sorprendió, desde que yo llegué a Puerto Rico me sorprendió. Aquí los alcaldes de los pueblos y los municipios, el escudo del municipio, la bandera del municipio, son súper importantes. Súper importantes. O sea, yo he ido a varios pueblos de aquí y te regalan la banderita del pueblo. Y el alcalde es casi como un cacique. O sea, el alcalde es fundamental. En mi región, sí, el alcalde es importante, pero más se quejan de la provincia, de la comunidad autónoma, del presidente. Pero aquí los alcaldes son muy importantes. Y esto viene por esta cultura de que el alcalde tiene cierto poder, ¿no? En este sistema de gobierno que se ha heredado. Habría muchos más temas que hablar, sé que estamos cortos de tiempo. No, pero eso es bueno porque mira, nos quedamos y tenemos que recapitular en ese punto donde estamos hablando de, o sea, que heredamos este sistema donde el alcalde tiene es de respetable, tiene una gran, ¿verdad?, potestad y tiene un poder que lo vemos desde ese inicio. Ese tema, wow, esa cuestión de manipular el censo, eso está bien. Es más, en algunos censos posteriores hay como una especie de subida de taínos, de indios, y tú dices, padre, pero ¿de dónde ha salido esta gente? ¿Dónde salieron? Bajaron para acá para contarlo. Eso fue que bajaron y los pudieron contar. Y era porque hacían algunas trampitas por ahí. Pero mira, yo exhorto, ¿verdad?, al que nos ha descubierto por primera vez acá en Anton Media. Tenemos esta sección con Josué Piquel. Estamos tratando de por lo menos una vez por mes sentarnos y conversar, ¿verdad? Si se puede hacer de repente 2 veces al mes, pues lo hagamos, ¿verdad? Pero Josué tiene unos compromisos, está educándose, está trabajando en ciertas cositas, así que nosotros por lo menos acá nos vamos a estar viendo una vez por mes. Y si usted quiere que nos veamos más, nos puede dejar en los comentarios. Mira, me gustaría que hablaran de esto, de aquello otro. Tenemos el tema de la cuestión de la fase del oro también, que me interesa mucho hablarlo. Me gustaría que habláramos en un próximo episodio sobre eso, ¿verdad? Esa etapa. Pero definitivamente ¿verdad?, este episodio que hicimos más centrado en lo que es esa primera fase de llegar a España y empezar a delegar, seleccionar líderes, gobernadores, es bien importante. Y más me hablaste de también los términos, de que hubo un ratito aquí, un ratito allá, se quejaban a la corona, que es algo bien fascinante, por lo menos entender ese sistema y que continuemos también con ese sistema que vimos en el inicio, me parece brutal. Así que te agradezco mucho, Josué. Redes sociales, Josué, para que la gente pueda ubicar ese canal, porque tú tienes unos videos donde tú hablas de estos documentos. Los lees con la gente, haces en vivo, me dijiste también. Sí, lo suelo hacer. Hace ya un par de semanas que no hago, pero suelo hacer por las mañanas un vivo en lo que estás en el tapón del tráfico, te pones ahí con Josué, un escuchando a ver, ¿verdad? Me comentas, esos embustes, no inventes. ¡Mere embuste! Pero tú compartes tus recursos y lo que has aprendido. Pero yo he encontrado muy buena recepción, ¿no? Sobre todo en el público de aquí de Puerto Rico, que le encanta le encanta que tú leas el documento como tal. Porque dicen, bueno, este tipo no está inventando. Y me pueden buscar en Josué Piquer, ¿no?, en Instagram, y en YouTube estoy como Press Plus, PR de Puerto Rico, ES de España y el signo más. Press Plus, como quiera va a salir aquí abajito para que la gente se suscriba. Siempre les digo, suscríbete a este canal. Bien importante, es la única manera que tú te vas a enterar cuando sale el próximo episodio. Dentro de tanto contenido que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Usted, si encontró este canal y lo puede compartir también con sus familiares, allegados, grupos de WhatsApp, donde usted lo quiera compartir, que usted crea que le interese la historia, se lo vamos a agradecer. Me puede seguir en las redes sociales a mí, en Instagram, Anto Media Clips, TikTok, Anto_MediaPR, ¿verdad? Y siempre exhortándole a la gente, descargue News PR Digital, que es este periódico digital donde Josué
todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo, sea farándula, deporte, política, usted se entera. Si lo sigue en las redes sociales, más rápido, sígalo allá en News PR. Y la familia de Wico, que hizo que Josué Piquero hoy hablara más de sus temas favoritos. La bebida oficial del verano, whisky más coco, muy refrescante. La gente me ha preguntado, Anto, pero dame un feedback. Es súper suave. A veces la gente piensa que Vamos el a darle whisky... un traguito, ¿no? Sí. A veces la gente piensa que el whisky fuerte, pero esta combinación con agua de coco es súper suave, bien refrescante para el verano. Además, el agua de coco es muy saludable para... Así es. Para la salud, vamos. Así es. Te hidrata. Ahora que está haciendo calor, por eso te digo, coco más whisky, bebida hidratación segura. Oficial del verano. Y también exhortándole, que sé que hay gente que me ha preguntado y por eso lo comento acá. Si usted quiere anunciarse aquí, nosotros, ¿verdad?, estamos con mucho gusto recibiendo propuestas de diferentes marcas, negocios que quieran pautarse por aquí. Pueden escribirme a mi cuenta de Instagram o a mi email, que estoy dejándola aquí abajo. Y tanto yo como mi equipo vamos a, ¿verdad?, a responderle a la mayor brevedad. Puede ¿verdad?, preguntarnos cualquier tipo de información, que estamos a la orden. Así que, Anto Media Channel, nos vemos en el próximo episodio. Josué, gracias, nos vemos en el próximo. Gracias. Vamos allá.